Hola, ¿cómo están? Es un gusto saludarlos. Esto es Al Sur del Panal de la Colmena en una semana especial, la semana de nuestro tercer aniversario. Y bueno, nuestro invitado de hoy no es tanto un invitado porque la verdad es que está en su casa, ¿no? Se trata de un querido compañero y amigo, Alfredo Serrano Mancilla, que no solo es el director ejecutivo del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, CELAC, auténtico faro en tiempos de oscuridad, sino además el conductor de un programa de radio que en lo particular disfruto mucho y que seguramente no me lo pierdo cada sábado. ¿Cómo estás, Alfredo? ¿Qué tal, Abraham? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo por allá? Y bueno, un gusto estar aquí contigo en tu espacio. Me resulta un poco raro hoy en día tenerte al otro lado casi conversando, pero porque somos compañeros y amigos, así que nada, con muchas ganas de conversar con vosotros y vosotras. Bueno, gracias, compa, por aceptar esta invitación, porque sabemos bien que tus jornadas son interminables y precipitadas. En todo caso, arranquemos de inmediato. Me gustaría que nos ayudaras a interpretar algunos de los resultados que arroja este tercer estudio cuantitativo que hace CELAC sobre la situación social y política de Ecuador. Pero antes quisiera pedirte, Alfredo, una lectura sobre este momento particular que enfrenta la región, ¿no? Hace unos días un amigo me lanzó una frase que me puso los pelos de punta, ¿no? Creo que grafica muy bien la situación que nos ocupa por estos días que parecen interminables. Me decía este amigo que de pronto, acaso sin sospecharlo, ¿no? Hemos pasado de hablar del buen vivir o del bien vivir, como dirían los bolivianos, a hablar de necropolítica, ¿no? Este término popularizado por Achille Membe. ¿Qué opinas? ¿Cómo observas este momento que atraviesa la región? ¿Cómo reaccionar? ¿Cómo organizar la rabia frente a tantos abusos en tiempos de confinamiento, Alfredo? Sé que no es una respuesta fácil. Nosotros venimos desde hace tiempo teniendo una hipótesis fundamental política para la región que de hecho defendimos contra viento y marea, que es América Latina estaba, está y seguirá en disputa. Es decir, no aceptamos en el 2013-14 esto que se quiso imponer desde las grandes usinas neoliberales conservadoras del fin de ciclo progresista. Pensábamos que no, que había un pulso abierto, que había tensiones de todo tipo al interior del bloque progresista, con el bloque conservador, y de hecho creo que a medida que fue pasando el tiempo, pues hubo movimientos tectónicos de todo tipo, porque creo que la región es difícil pensarla como monolítica, ni siquiera los procesos de cambio progresista son idénticos en el Ecuador, que en Bolivia, que en Argentina, que en México, en absoluto. En este tiempo, los últimos años, yo diría que como grandes conclusiones o nuevas hipótesis recicladas en esta América Latina en disputa que seguimos pensando, primero es que hoy en día creemos que el neoliberalismo está en default, está en una fase difícil de agotamiento, no solo de una dificultad presente, Abraham, sino lo que creemos más interesante es que el neoliberalismo tiene una gran dificultad para construir futuro, para construir horizontes. Lo peor de un momento presente es cuando te cuesta imaginar el futuro. El neoliberalismo está pasando por un momento de gran dificultad, véase Chile, véase Colombia, véase el mismo Ecuador, donde el neoliberalismo no ha dado respuestas certeras a lo que le preocupa a la gente. Véase el caso del macrismo en la Argentina, donde no ha sabido ni siquiera presumir de números macroeconómicos saludables, más allá de que la gente estuviera empobrecida, que quizás al neoliberalismo le importa bien poco. Yo creo que está en una situación de default donde la pandemia, un poco a lo que tú decías, el actual COVID-19, le hace que se vean todas las costuras de ese neoliberalismo en default y se precipita el hecho de que el neoliberalismo tiene hoy en día respuestas obsoletas y la ciudadanía casi no logra entender cómo el neoliberalismo dice, no, el Estado no es necesaria cuando la gente necesita un lugar para que le atienda públicamente en materia de salud. O le dice, no, mejor que el mercado lo resuelva todo, cuando ya sabemos que el mercado en estos tiempos de pandemia ha demostrado que no era capaz ni de producir tapabocas o barbijos o tener respiradores. Esto hace que yo creo que el neoliberalismo tenga una dificultad estructural y coyuntural. Coyuntural porque no sabe cómo dar respuestas a la actual demanda ciudadana latinoamericana de la pandemia. Esto creo que hace un poco una caracterización del momento actual de esta América Latina en disputa, y al otro lado está un progresismo, unas ideas de izquierda en la región, donde cada quien en su lugar tiene también las dificultades de tener que afrontar situaciones extremas, por ejemplo en la Argentina, pues evidentemente con una catástrofe económica
heredada del macrismo, pero la actual agravada por la pandemia, con respuestas desde el Estado y repensando el Estado. ¿Qué Estado queremos para el tiempo que viene? ¿Cómo realmente incluso construir horizontes? No digo que esté todo resuelto, ni que esté todo fácil para el progresismo latinoamericano, pero lo que sí es cierto es que está todo mucho más complicado para un neoliberalismo casi, no diría en quiebra, no estoy diciendo en quiebra, no lo subestimo, pero sí estaría en un momento de gran dificultad y cuidado, y con esto sí cierro, de la preocupación que hay que grandes organismos internacionales propios del neoliberalismo, desde el Fondo Monetario Internacional hasta cualquier otro, están intentando rescatar ideas progresistas. Están intentando arrebatar las ideas progresistas porque su manual se caducó. Y entonces acuden a otros espacios. En la historia ya ha ocurrido muchas veces esto. Y ahí es donde creo que hay que estar como muy pensando, porque intenta resucitar el neoliberalismo captando de alguna manera algunas ideas progres que a lo mejor le vienen bien en momentos de contingencia, pero que no sabemos hacia adelante cómo van a ser manipuladas, ¿no? O reformuladas. A mí siempre me da miedo que tengamos que escuchar a los millonarios del mundo dándonos lecciones de que ellos ahora están dispuestos a pagar impuestos. Cuando yo escucho esto y este es nuestro referente ideológico, tenemos que estar como en mayor alerta y alarma, ¿no? O que el Fondo Monetario Internacional sea hoy quien defienda los programas de renta mínimas o la suspensión de la deuda. Cuando escucho esto, tenemos que desde este lado, desde el lado progresista, tenemos que estar, yo diría, con un poco más de cuidado, porque la historia ya pasó muchas veces donde el bloque conservador de la derecha neoliberal se reapropió en momentos puntuales de ciertas ideas de este lado, pero con el objetivo ¿no? de hacer hegemónico su modelo. Lo cierto es que estamos en un momento de crisis, ¿no? De crisis sistémica, donde se han puesto también a prueba las viejas lealtades, ¿no? Con el sistema hegemónico. Es lo que desde la teoría populista se puede calificar como un momento populista, ¿no? Y lo que decías, ¿no? La forma como a veces estas propuestas neoliberales que cambian un poco de formato, pero que en contenido siguen siendo lo mismo, lo grave es que puedan vender esto con fórmulas atractivas, trabajar también con los dispositivos culturales y hacer lo que decía Gramsci, ¿no? Una revolución pasiva. En todo caso, Alfredo, lo cierto es que se han posicionado los expertos, ¿no? Tú has disertado mucho sobre esto, de estas decisiones de los especialistas. Y esto nos ubica en una suerte de encrucijada porque pareciera que transitamos hacia un escenario postdemocrático, ¿no? La postergación de elecciones tiene hoy muy buena prensa y pareciera que existe un interés en restarle peso a la política. Inevitablemente pensamos en los años 90, donde también se instaló la idea de la tecnocracia, ¿no? Como una fórmula para avanzar más rápido y con mayor eficacia en la agenda neoliberal. Ya sabemos cuáles fueron los resultados. ¿Qué opinas sobre esto, compa? Lo interesante de esto es aprender de que cualquier decisión técnica está al servicio de una sociedad, y en cómo se instrumentalice o se utilice o se implemente una opinión o una idea basado en lo técnico, desde la salud o desde cualquier otra esfera de las ciencias, claro que tiene un componente técnico y así debe ser, y yo creo que las corrientes de izquierda latinoamericanas, progresistas, transformadoras, deben atender a los criterios técnicos. Pero claro, un criterio técnico luego debe ser vehiculado. Pongamos el caso de una vacuna. Claro que necesitamos que sean los científicos los que demuestren que la vacuna se puede crear, es efectiva, tiene todos los controles técnicos y rigurosos habidos y por haber. Esto es una tarea estrictamente de lo técnico. Ahora bien, si la vacuna se comercializara a $1.000 por vacuna y fuera que cada quien la puede tener si paga $1.000, es un criterio político. Es un criterio estrictamente político. Y eso, por lo tanto, no podemos disociar lo técnico de lo político, porque, insisto, en el mejor escenario de un avance técnico-científico, en el cual yo creo que cualquier ciudadano de bien estaría de acuerdo, luego a la hora de la utilización de esa vacuna o de la priorización de esa vacuna o la mercantilización excluyente de esa vacuna para la gente que no tiene recursos, que no tiene plata, es un ejemplo, uno cualquiera, pueden ser tantos y tantos otros, como para luego no podemos de ninguna manera eclipsar, ni ningunear, ni subestimar los criterios políticos. Por lo tanto, no podemos caer en esa trampa, que fue la trampa, como tú bien decías, de los años 90, de la tecnocracia económica neoliberal, que decía, yo estoy presentando algo técnico. Pero claro, la utilización de cualquier propuesta técnica en un sentido u otro son criterios estrictamente morales, éticos, de organización política, de cómo convivimos. Eso yo creo que hoy en día, afortunadamente creo que hay
el gobierno argentino, Alberto Fernández, creo que lo ha planteado por activa y por pasiva, que no están dispuestos a disociar los grandes criterios políticos para la sociedad, más allá de que luego beba de fuentes técnicas para entender cosas que no cualquiera tiene que llegar a entender. Y en esto te doy un dato, Abraham, porque en el caso argentino, por ejemplo, con nuestros estudios, la mayoría de la sociedad, en el caso argentino, está totalmente de acuerdo que sean los políticos los que tienen que tomar las decisiones y no los técnicos. Los técnicos deben asesorar a los tomadores de decisión políticos, que además hay algo en democracia que quizá nos olvidamos, que son elegidos por votación popular. Claro, en el caso chileno pasa lo contrario. ¿Pero por qué pasa en Chile lo contrario, de que se fían más de los técnicos y de los expertos en vez de la clase política? Y es porque la clase política perdió su credibilidad. El problema no es de la política, es de esa clase política que permitió que hubiera muertos sin ningún tipo de, así, cruzados de brazos, con una falta de responsabilidad, o el caso ecuatoriano. Claro, por eso hay que discernir que en un caso seguramente la ciudadanía dice, yo veo bien que el político tome decisiones, porque ve que los números de fallecidos, afortunadamente, son altos, pero no tan elevados como en otros países. El caso ecuatoriano o el caso chileno, la gente no cree en esta clase política que gobierna, y ahí quizás pueda querer pedir que hubiera técnicos. Esto no está diciendo que yo le dé la espalda a la política, sino le da la espalda a los gobernantes, que es otra cosa completamente distinta, ¿no? Totalmente de acuerdo, compa. Hay un tema también en el que te has detenido con reflexiones muy profundas e interesantes, y me refiero a esto que has llamado la era de la inmediatez, ¿no? De esta cultura frenética del ya, de la dictadura de la hora, en parte impulsada por la ola digital, ¿no? Que va ganando espacio en nuestra cotidianidad. Es importante detenerse en esto porque parece ser que a nuestras sociedades le cuesta mucho entender que lo de la pandemia va para largo, que no es una simple moda, ¿no? Por supuesto que sentimos alivio con las noticias que nos han llegado esta semana desde Rusia, ¿no? Ya hay una vacuna que se está aplicando, pero lo cierto es que los efectos de la pandemia muy probablemente se van a agudizar en los próximos meses, ¿no? La crisis económica es ante todo una crisis humanitaria de dimensiones insospechadas. ¿Cómo contener, Alfredo, esta necesidad de consumir lo más rápido posible pastillas de certidumbre? ¿Y cuál es el riesgo de decantarnos por aquellas salidas fáciles muy presentes en escenarios electorales? Es uno de los grandes dilemas de época, yo me atrevo a decir, porque claro, pedirle a una sociedad eh, que transforme su corpus, su imaginario, sus sentidos comunes de un mundo muy globalizado en la cual la cultura del clic, del consumo, es precisamente basada en la inmediatez, en el ahora. De hecho, si yo ahora me pusiera a pedir por cualquier plataforma, ya sea para que me llegara un pedido de comida, o ya sea para pedir un libro, o ya sea para pedir una música, de hecho lo primero que miro es que llegue cuanto antes. Yo quiero que todo llegue ya. Y cuando uno va a una tienda a comprar una ropa, un zapato, ahora no se puede, pero cuando se podía, nadie compra algo para decir me lo traes en 2 meses. Es más, si no está, te pones nervioso, y si no está en 8 días, dices, pero ¿cómo no puede ser? Hay una cultura del consumo dominante en la sociedad capitalista global, es que estamos muy habituados a esta inmediatez. Y como tú bien decías, ahora se agrava todo, se multiplica todo por la cuestión tecnológica y en la cual estamos permanentemente inmersos. Yo puedo cambiar ahora de un diario de España a un diario de México simplemente en microsegundos. Puedo cambiar de ver un partido de la Champions de un momento a ver una película o un documental en segundos. Eso evidentemente nos genera unos hábitos, unas costumbres en una sociedad, insisto, muy, muy basada en el homo consumis, que nos hace difícil entender. Claro, si a eso le sumas, como tú bien dices, que hay unos medios de comunicación que en vez de hacer pedagogía, si nos siguen de alguna manera irresponsablemente alimentando esta lógica superficial de tratar un tema histórico. A mí me sorprende cómo la palabra de la historia en mayúscula, de alguna manera se ningunea y se dice de una manera muy simple, ¿no? Esto es la pandemia histórica. Y al minuto siguiente estás discutiendo de cuándo van a abrir los bares. Es como una suerte de contradicción muy conceptual, ¿no? En términos teóricos, porque si le estás rememorando a los niveles de la historia en mayúscula algo, es muy difícil que te puedas plantear cuando, claro, no. Y luego la pedagogía lenta es compleja. Como tú bien dices, en términos electorales,
todavía le añadimos algo a los políticos hoy en día que suelen decir cualquier cosa con el objetivo no de ser responsables con la ciudadanía y explicarle las cosas, sino más bien de tener una conexión en aquello que la gente piensa, que es normal que piense, pero hay una responsabilidad mayor del político de turno que se pone encima de la mesa como hace Bolsonaro y dice esto no pasa nada, o Donald Trump, o Boris Johnson, o el propio Lenín Moreno. Claro, observamos cómo hay una responsabilidad por parte de los políticos, de los medios de comunicación, de los formadores de opinión, de que estamos en una situación donde si es histórico, es una pandemia histórica, necesitamos entenderla con dimensiones muy profundas, muy complejas, donde no hay nada resuelto de un día a otro, ni siquiera, y esto es una cuestión obvia, pero no va a haber un momento donde hay una vacuna y todo está resuelto. La vacuna tiene un proceso de distribución, de producción, de puesta en funcionamiento, de controles a posteriori, porque todo es más procesual que en un momento, ¿no? Esto es como explicarte la revolución industrial como si hubiera habido un día en el cual una persona inventó la máquina de vapor y a partir de ahí se transformó toda la historia económica y societal. No va así, y yo creo que cuesta un poco, pero es importante tenerlo en cuenta porque es lo que estamos viviendo en la cotidianidad, ¿no? Todo es ahora, ya y casi para ayer. Tal cual. Ahora sí, ya aterrizando nuevamente a nuestro país, ¿no? Porque sé que te sientes tan ecuatoriano como yo. Centrémonos en algunos datos que arroja el estudio de opinión hecho por CELAC, Alfredo. Vamos a ir poniendo imágenes de la encuesta en pantalla. Y me gustaría empezar por la valoración que hacen los ecuatorianos sobre la gestión de la crisis sanitaria generada por la pandemia, ¿no? Me parece, compa, que este dato pulveriza los titulares que leemos por estos días, que son francamente incomprensibles, que hablan del Ecuador como un ejemplo regional, ¿no? Y hasta mundial se ha leído por ahí, en el combate del coronavirus. ¿Qué dice la encuesta de CELAC, Alfredo? Yo lo que sí creo es que la encuesta nuestra, que primero aclaro que es una encuesta a nivel nacional, rural y urbana, donde acudimos a todas las provincias del país, lo digo porque a veces uno también lee, y en eso somos muy cuidadosos y rigurosos, no son encuestas hechas en internet, ni en una muestra de 3 ciudades, y además una muestra no son de 2 días, que son de 3 semanas, que te permite de alguna manera desestacionalizar bien la información. Dicho lo cual, lo que es evidente es que la ciudadanía ecuatoriana le pone un desaprobado altísimo a Lenín Moreno en la gestión de lo que está pasando en términos de situación nacional, porque 9 de cada 10 ecuatorianas y ecuatorianas le dicen no, está usted desaprobado, pero lo peor que nosotros tenemos en la encuesta es que 7 de cada 10 consideren que el gobierno actualmente es responsable de no haber evitado muertes. Pues son dos cosas distintas. Una cosa es, yo te desapruebo en la gestión, no lo hiciste bien por tal motivo, por lo económico, por tal cuestión, por lo otro, porque no le diste la importancia en su momento determinado, pero que le atribuyas una responsabilidad de que habría podido haber evitado muertes, que es una palabra que no podemos frivolizar porque es pérdida, el mayor dolor provocado a una familia, a un hogar. Claro, 7 de cada 10 ecuatorianos y ecuatorianas plantean esto. Y cuando uno mira los números estrictamente de cómo el gobierno de Lenín Moreno no hizo nada respecto a la cuestión económica, porque ya he hablado de lo sanitario, pero respecto a lo económico, y observas que hay una mayoría que ha sufrido las consecuencias económicas de la pandemia en una economía ya debilitada antes, prepandemia. Claro, estamos en una situación donde Lenín Moreno, el gobierno de Lenín Moreno, que a mí me gustaría, Abraham, decir, no es el gobierno de Lenín Moreno, es la alianza, la gran alianza que ha gobernado el Ecuador en los últimos 4 años. Yo creo que a veces se le dota de una responsabilidad que la tiene, pero que no puede ser disociada de los poderes que han ido aplaudiendo, cogobernando, siendo cómplices, porque es así. Si yo estoy en una escena con unos amigos donde un amigo insulta de una manera machista a un ser humano, a una mujer, y yo le aplaudo al lado, yo soy cómplice, yo soy responsable judicialmente hablando. Por lo tanto, en esto, en una violación, el testigo que no hace nada o aplaude o suma es completamente cómplice. Yo creo que si lo extrapolamos a la política ecuatoriana, y a la vista está con los resultados de nuestra encuesta, la banca, los medios de comunicación, el poder judicial, ¿no? Partidos políticos que no han estado directamente pero indirectamente, el propio candidato presidencial hoy en día, Otto. Todos son grandes de una gran alianza que son responsables de que la ciudadanía le diga no, por ahí no vamos. Y te propongo ir desmenuzando algunos de estos datos que nos has deslizado, Alfredo, ¿no? En ese clima de sensaciones que prevalecen por estos días, me llamó la atención la incertidumbre, ¿no? Es uno de los principales sentimientos que expresan los ecuatorianos. Casi un 33% de los encuestados graficó su situación con la palabra
incertidumbre. Y esto también tiene que ser analizado en clave política, Alfredo. ¿Cómo enfrentar la incertidumbre de los ecuatorianos? Eso que dice es fundamental. Nosotros lo que detectamos en este momento en América Latina, pero en Ecuador con mayor énfasis, es que la gente lo que está es por un lado, enojada, angustiada, y por otro lado, siente una incertidumbre porque su situación económica es adversa. Adversa significa que hay una gran mayoría del Ecuador que ya no tiene para afrontar sus gastos básicos, que se ha tenido que endeudar. Hay un 50% de la ciudadanía que se ha tenido que buscar endeudamientos de cualquier tipo para cubrir aquello que es básico. Eso le genera a la ciudadanía un presente incierto y un futuro increíblemente más complejo y complicado. A mí me parece que ahí es donde está la clave de esa palabra que tú dices, incertidumbre, y es que siente que hay un presente difícil y que hay un futuro, si el modelo continuar hacia adelante, que verdaderamente... Pero ya fíjate que las elecciones de febrero del año próximo quedan muy lejos en la cotidianidad de cualquier ecuatoriano y ecuatoriana de la calle, porque hay que pasar todavía meses. Y yo siempre digo lo mismo en este sentido y apelo un poco a esa frase que dice Keynes permanentemente, que a veces los economistas nos olvidamos de que a veces miramos el largo plazo, pero puede ser que estén todos muertos en el corto plazo. Y esta frase, que el Pepe Mújica lo dice mucho, me encanta cuando utiliza el término del mientras tanto, olvidarnos del mientras tanto. Que en el mientras tanto, hasta que llegue el día de las elecciones, la gente está preocupada porque no tiene para comer, no tiene para llegar a mitad de mes, no a final de mes, a mitad de mes. Claro, esa situación es la que genera una incertidumbre muy fuerte y es el resultado, el fruto de un modelo fallido totalmente en todas sus dimensiones. Ahora bien, compa, hablemos de ese fantasma que recorre América Latina y que se llama impuesto a los ricos. Así lo has graficado tú. Ecuador no es la excepción. Has hablado de un sentido común que ha logrado sedimentarse en nuestra población, ¿no? Pero no solo en nuestra población, digamos que ya es un rasgo bastante extendido en América Latina y así lo avalan, bueno, los datos, los estudios de opinión que ha hecho CELAC. ¿Qué datos arroja la encuesta con respecto a gravar las grandes fortunas en nuestro país, en Ecuador, Alfredo? Yo creo que la clave de este tema es que hoy en día es un consenso social. Por eso es un gran acuerdo. Y a veces los acuerdos no surgen porque un determinado político lo intente de convencer a la mayoría. Yo creo que cuando se arraiga de verdad en la ciudadanía, en la gente común, y le preguntas por este tema, y yo creo que a mí me dio la respuesta una persona, no voy a decir el nombre por si le molestara, pero me dio una clave fundamental para entender esto. Me dijo, Alfredo, hace muy poco, me dijo, Alfredo, esto es una cuestión de que la gente quiere justicia, pero también es por envidia. Hay una mezcla. Y se me quedó porque a veces nos olvidamos de que, claro, el que no tiene absolutamente para nada, pero para nada, ve que es justo que el que tiene exageradamente para mucho, tenga que contribuir para la mejoría de un país. Y lo hace por justicia, pero también hay una cuota casi humana de decir, pero ¿cómo no puedo yo pensar que la gente que tiene, pero digo, tiene de sobra es de sobra? Porque en estas cosas lo que la gente entiende, yo creo que los políticos neoliberales tienen un problema de intentar hacer creer a la gente cosas que no cree la gente. Claro, este tipo de impuestos que no afecta a casi nadie. Yo le pondría el nombre del impuesto, le pondría el impuesto a casi nadie. Si yo tuviera que ponerle un título a este tipo de impuesto, es el impuesto a casi nadie. No pondría ni siquiera de las grandes fortunas, porque es un impuesto que le toca a casi nadie. Le toca a personas que podríamos casi identificar a la primerita, no hay. Y además, lo siguiente es que además le afectan una proporción tan chiquita, que esas personas ni siquiera tienen un efecto sobre su gran patrimonio. Pero añado algo que yo siempre digo, para mí, no solo es una cuestión de justicia, sino es una cuestión de eficiencia. Esa es una plata que se pone en circulación en la economía ecuatoriana en este caso. Es una plata que está ociosa, inmovilizada, paradita en un sitio y que tiene un efecto multiplicativo en el momento que tú la transformas en rutas, en hospitales, en educación, en capacidad de consumo. Insisto, que no le estás afectando a la mayoría de la plata que tienen los más ricos del país en el Ecuador. Por eso, la dificultad que hoy en día tienen los gobernantes y las propuestas neoliberales de la derecha en el Ecuador es qué van a decir frente a eso. ¿Qué van a plantear frente a esto? ¿Se atreverán a plantearlo o quedarán callados, como un poco hizo Lenín Moreno en su momento, o Macri en la Argentina? Se quedan callados cuando no quieren entrar en discusiones que saben que la ciudadanía no está a favor. Por eso ese es un tema que yo creo que como sentido común para el progresismo ecuatoriano, para la izquierda latinoamericana, es una buena noticia que en estos momentos la gente quiera eso, que los que tengan muchísimo paguen alguito
para a lo mejor tener respiradores, para tener otro tipo de actividad económica. Y otro de los sentidos comunes que ha quedado expuesto de manifiesto en esta encuesta, es una confirmación de lo que ya intuíamos, lo que ya sospechábamos los ecuatorianos, es que ahí se recoge bien la idea de una renta básica universal, Alfredo, ¿no? Una renta mínima para todos los ciudadanos. Esto tampoco tiene buena prensa, ¿no? Pero, ¿qué dice la encuesta de CELAC? Yo creo que con el tema de renta mínima, quizá en eso que quisiera ser como muy preciso, yo creo que la gente no termina de entender la renta cuando se le hace este tipo de preguntas, la hemos hecho en diferentes países. La lectura que nos hacemos nosotros y la interpretación es que la gente sí está de acuerdo en su mayoría de que la gente no puede tener por debajo de un mínimo para vivir. Es como eso, la verdad, es como algo casi parecería obvio, como condenar a gente de cualquier barrio del Ecuador que viva por debajo de unos mínimos que no tenga para lo más básico, medicamentos, alimentos, para una vivienda medianamente digna. Claro, yo creo que la gente está a favor de que haya esta renta mínima, una renta mínima. No sé si es capaz todo el mundo de discernir entre la diferencia teórica entre la renta básica universal a lo Philippe Van Parijs, ¿no? Un poco al teórico belga del concepto, ¿no? Que quizás es más complejo de entender en sociedad latinoamericana, porque en términos presupuestarios es más difícil tener capacidad para tener una renta, incluso para el que tiene mucho dinero. Diríamos, ¿por qué si hay tantas necesidades sin cubrir, deberíamos de darle plata al que tiene, no sé, a Lasso, al banquero, a Novoa, ¿no? A todos los que tienen mucha plata en el Ecuador? ¿Por qué le tenemos que dar, no sé, $600 si ya ellos tienen tanta plata? Claro, la renta básica hay una complejidad teórica, filosófica, que Van Parijs lo explica bien y lo explica también como un punto a dónde llegar, pero después de haber transitado diferentes estadios. Yo creo que lo que piensa la gente en el Ecuador, nuestra lectura, y nos pasa en América Latina, es que no puede estar el Estado sin hacer nada, sin ayudar realmente a la gente que no tiene para nada. Hay que tener unos mínimos cubiertos y hay que hacer transferencias de renta inmediatamente. Y eso en el Ecuador, afortunadamente, hoy en día, si tú miras la variable, es casi 2/3 de la 62%, te dice sí, estamos de acuerdo con esa renta mínima, ya. Yo creo que por ahí va más la lectura que hace la ciudadanía ecuatoriana, más que un debate teórico que quizás la gente ahora, para decirlo de manera muy clara, Abraham, no sé si la gente está como para pensar en debates teóricos, el que no tiene para comer. El que no tiene para comer, el que no tiene alimento, el que no tiene medicamento, lo que quiere es eso básico tiene que estar cubierto. Y es una buena noticia que haya una sociedad que dimensione la necesidad, ¿no? En términos de solidaridad, de que la gente no pueda estar pasándolo por debajo de unos mínimos, no. Y yo creo que eso es otro problema que ha tenido este gobierno de Lenín Moreno y la Gran Alianza, porque no ha cubierto los mínimos. Y por eso a la gente se le dice, no, no podemos seguir por este camino. Lo cierto es que finalmente podemos concluir que el consenso es que los ecuatorianos quieren más presencia del Estado, ¿no? Hay un potente consenso, está puesto de manifiesto, ustedes están viendo las cifras, ¿no? En lo que se refiere entonces a gravar a las grandes fortunas y un consenso frente a la implementación de una renta mínima, con esta precisión, una renta mínima universal. Fíjate tú, Alfredo, que estas son las preguntas que sospechosamente se le olvidaron a Nebot, ¿no? En la consulta popular que está organizando, pero ya te adelanto yo que frente a ese olvido voluntario, la Colmena va a impulsar con fuerza una consulta popular, pero popular de verdad, ¿no? La consulta del pueblo, donde vamos a incluir justamente estas dos cuestiones, impuestos a los ricos y una renta mínima universal. ¿No te llama la atención, compa, ya para pasar después a hablar del tema elecciones, en este contexto tan jodido, ¿no? Más del 40% de los ecuatorianos se considera clase media? Para mí este fue un dato realmente elocuente que me llamó mucho la atención. ¿No es esto un síntoma del triunfo de la hegemonía neoliberal en la cultura ecuatoriana? ¿Qué opinas? Sí, es un tema que venimos nosotros discutiendo bastante en CELAC. Además, hacemos una pregunta muy de... la pregunta no es como si usted se siente de clase media o no, sino lo que damos es diferentes categorías, incluso partimos de una hipótesis también de trabajo, que es que no hay una única clase media, hay una gran variedad de clases medias, porque también caeríamos en el error casi del epistemicidio, como diría Boaventura de Sousa, es decir, importar epístemes de afuera y creer que hay una única clase media, cuando son distribuciones donde la gente hay clase media toda la vida, clase media con miedo a ser baja, clase media media alta, clase media de los últimos años. Un poco lo que hacemos es este tipo de preguntas más abiertas, donde entendemos que hay muchas categorías de clase media y también está la clase popular. De hecho, cambiamos el nombre en el Ecuador y le pusimos clase baja, para ver, porque clase baja es más refractario. Nadie quiere autopercibirse como clase baja,
Quizá clase popular es un término más amigable, entre comillas, a diferencia del de clase media. Ahora bien, claro, cuando tú le preguntas a la gente, y como tú dices, Abraham, hay un 40% que se considera de clase media de toda la vida, y tú chequeas esa autopercepción y la cruzas con la renta de verdad que tienen, evidentemente, en el Ecuador, y lo hemos hecho en nuestro análisis, ese 40% que se autopercibe de clase media de toda la vida no tienen los niveles de ingresos, ni siquiera por asomo cercanos al de la clase media en términos de ingreso. No lo tiene. ¿Qué hay detrás de eso? Yo creo que hay detrás de eso algo que también me parece, ni siquiera lo veo desde la perspectiva del triunfo del neoliberalismo. Yo creo que es más el triunfo de lo que hizo, de la huella progresista en la región. Lo veo desde otra perspectiva. Yo Interesante. creo que es más las transformaciones que hubo durante 12 años en el Ecuador, 14 años en Bolivia, tantos años en la Argentina, tantos años en Brasil, te hace transformar la lógica aspiracional de la ciudadanía. La gente quiere ser otra cosa. Afortunadamente se fueron cubriendo determinadas fases y la gente, y es humano, y a mí me parece una de las cosas que hacemos siempre en CELAC es intentar no juzgarlos, sino entenderlos cuando la ciudadanía opina de esto. Yo creo que es humano que la gente haya querido otra cosa y creo que el hecho de la recuperación de la clase media, no desde la perspectiva tradicional del término, sino desde la perspectiva de la autopercepción, me parece que es interesante, porque si la gente cree que es clase media, bueno, hay que dejarle que crea y hay que entenderle por qué cree esto. Y yo creo que en el fondo detrás de esto es porque se logró satisfacer unos mínimos de educación, de sanidad, de ingreso, mejoras de la economía, que la gente está demandando en esa lógica aspiracional un poco más. Ahora seguramente, incluso ahora no es un poco más, ahora otra vez vuelven a demandar lo mínimo, pero la transformación del sentido común, del imaginario, de clase media, me parece que es interesante y es un reto. Es un reto, un desafío que tiene la izquierda ecuatoriana, el progresismo ecuatoriano, de también repensar bien, porque tú le puedes hablar a alguien, Abraham, como clase popular y baja, si ella no se autopercibe, te va a desoír, no te va a escuchar. Por lo tanto, yo creo que hay que evocar o interpelar a la gente también cómo se autopercibe. Si yo me autopercibo un poco mucho ecuatoriano, aunque no lo tenga en mi nacionalidad, en mi pasaporte, permítanme que me autoperciba un poco así. No me digan que no soy de nada ecuatoriano, porque si no me voy a sentir como diciendo, ¿por qué me lo estás diciendo? Y yo creo que ahí hay que repensar muy bien en términos subjetivos cómo piensa más la gente y no da por válido algunas premisas, sino hay que intentar permanentemente estar en dialéctica, ¿no? Entre tu De premisa y acuerdo. lo que escuchas de el oído en tierra, ¿no? Que es muy interesante. De acuerdo, compa, es un matiz muy, muy interesante. Vamos a ir avanzando con el tema de la encuesta, ¿no? Los datos más relevantes, los que queremos destacar desde esta plataforma. Bueno, hemos hablado ya a breves rasgos y lo podemos intuir también. CELAC lo confirma, los bancos y los periodistas están muy mal evaluados, así como la función judicial. Las dos patas del loafer, el partido mediático y el partido judicial, muy mal evaluados y ustedes están viendo las cifras en pantalla. Ahora bien, hablemos de las próximas elecciones, compa. Una contienda que claramente se va a jugar con cancha inclinada, lo estamos viendo, con árbitro vendido. Ya sabemos lo que ha pasado esta semana con el vehículo electoral del correísmo, me refiero a la proscripción del partido Fuerza Compromiso Social. No pienses en un elefante, es un título de la COF, no sé por qué se me viene a la mente en este rato. ¿Cómo analizas los números del correísmo en este contexto de proscripción electoral, Alfredo? Hay una clara bastión electoral que es afín al correísmo como identidad política. Y en las próximas elecciones, cuando sean y como sean, es decir, con partido, sin partido, proscrito Rafael Correa, proscrito las siglas, con cancha inclinada, siguiendo con persecución jurídica, política, de todo tipo, hay un bastión significativo, el principal del país, que va a seguir votando a la propuesta o iniciativa que surja de ese espacio político. Y eso es algo que ha pasado en muchos otros países y hay que aprender de la experiencia. En Argentina, 4 años después, intensísimos, de denostar permanentemente el ataque permanente a Cristina Fernández de Kirchner, luego ganan las elecciones y en el Ecuador no estoy diciendo que vaya a pasar que ganen las elecciones, porque es muy difícil tener esta capacidad de adivinar, pero sí es cierto que a día de hoy es el principal bastión electoral. Claro, el hundimiento de lo que ha pasado en estos 4 años también, de alguna manera, hacen que la gente diga, no, hay un 40% que la gente ve como que con el modelo económico, con el periodo de Rafael Correa, me puede gustar más una cosa u otra, me caía mejor tal persona o peor otra, esto es legítimo, pero lo que se dieron cuenta es que había mejores
situaciones, en condiciones en materias económicas y sociales. Ese es el principal bastión electoral. ¿Cuánto pueda llegar a sumar para una potencial victoria en primera vuelta o ganar en segunda vuelta? Yo creo que ahí va a depender de algunos matices, dependerá de cuánto obtenga el sujeto electoral movimiento indígena, que también habrá que ver cuál es la apuesta de la persona que vaya, porque hay diferentes corrientes al interior que no son todas idénticas. Hay que ver también como una clase muy despolitizada, muy que no sabe hacia dónde ir, que existe en el Ecuador. Veremos a ver finalmente si se llega a ser atraído por el candidato o la candidata del correísmo o en quiénes son los otros candidatos. Todavía eso está más por ver, pero lo que no hay duda es que hoy en día ese espacio electoral del correísmo es la principal fuerza y yo creo que todavía queda mucha agua que correr hasta el día electoral para ver cómo se mueven esas fichas, pero que hay posibilidades de ganar en primera vuelta o ganar en segunda vuelta, pero es indudable. Y además yo te diría algo más, Abraham, aquí que ahora que no nos escucha nadie, lo saben el propio Lenín Moreno, lo sabe. Y lo sabe el propio Nebot, lo sabe el propio Lasso, lo sabe el propio Otto, ellos lo saben. Otra cosa es que no lo digan, pero lo saben. Lo sabe Otto. Detengámonos en ese nombre, compa. Ya sabes que mejor nos ahorramos el apellido para evitar complicaciones, ¿no? Otto Sonnenhorstner, mira que lo he dicho bien, es el segundo en preferencias electorales. Esto me sorprende. A mí, seguramente, a algunos compas que estamos en la orilla del progresismo, ¿no? Pero lo cierto es que no tenemos todas las respuestas de acá y hace falta profundizar, complejizar en los análisis. Tiene un 27.3% de aprobación. Parece ser que la campaña adelantada que hizo con recursos públicos en plena emergencia sanitaria ha surtido efectos. Yo no sé cómo explicarlo. Y son efectos que aparentemente no son negativos. ¿Cómo es que Otto logra deslindarse, Alfredo, no sé cuál sea tu lectura, de la imagen de Lenín Moreno? Yo creo que lo que ocurre con el caso de Otto en el Ecuador, uno es que no siempre todo el mundo conoce a un vicepresidente. Por lo tanto, si uno hiciera también una encuesta de conocimiento a los vicepresidentes, quitando el caso de Cristina Fernández de Kirchner seguramente, pero en el resto de países nos sorprenderíamos creyendo, pues nuestras burbujas sí sabemos perfectamente quiénes son, pero fuera de nuestras burbujas, en la calle la gente no conoce a los ministros, no conoce no tiene por qué conocerlo, de hecho, quizá a la figura presidencial, a los que hacen más ruido mediático. Yo creo que Otto primero tiene esto, no carga porque a lo mejor estuvo más ausente, no, pero sí también más protegido por los grandes medios de comunicación en el país y por los poderes económicos. Yo creo que eso también fue un blindaje mediático, económico, que le permitió estar de alguna manera no más bien ubicado, ¿no? O sea, no había portadas ni grandes portavoces que dijeran, no, Otto es responsable de esta situación, de la otra situación. Eso por un lado. También hay otra particularidad en el caso ecuatoriano, que a mí me llama, también es importante para entender. Hay una suerte de vacío, de orfandad de la derecha ecuatoriana respecto a liderazgos. Cuando uno atraviesa 4 años de un modelo económico, político, social completamente fallido, como es el caso del actual en el Ecuador, desde que gobierna Lenín Moreno, eso empieza a tener un resultado respecto al resto también de liderazgos. Ocurre siempre, en la Argentina ocurrió perfectamente. Después de Macri, ¿qué? Ahora se preguntan todo. Con el paso del tiempo van surgiendo lentamente algunos liderazgos como el de Horacio Rodríguez Larreta, que sería el alcalde de la capital, pero ¿quién está ahí? ¿No? ¿Quiénes son? Yo creo que en el caso ecuatoriano, el banquero Lasso, el mismísimo Nebot, el caso propio de Noboa, que ahora se habla tanto de él, yo creo que todos fueron como siendo también arrasados por el declive del neoliberalismo en el Ecuador en los últimos 4 años. Otto se salvaguarda un poco de eso, insisto, con un gran blindaje, y la gente, todavía el votante un poco como más confuso, no con tanta claridad a la hora de dirimir hacia dónde quiero ir en claves de categorías clásicas, ideológicas, yo creo que busca un cierto refugio en un personaje que no está tan agotado. Hay que pensar también, como nota a pie de página, que el gobierno de Lenín Moreno tiene el récord de vicepresidentes en una gestión, con lo cual es uno más. A ver si me explico. No fue el vicepresidente los 4 años. Evidentemente, la cuota de responsabilidad de Abraham durante el periodo de gobierno es muchísima, porque tiene una responsabilidad. Y si yo estoy de subdirector en la institución que estoy, evidentemente tendría una cuota de responsabilidad sobre todo lo que ocurre, porque no fui el quinto, el cuarto
el noveno, el que ayudaba, no, era el número 2 de esta gran alianza. Pero eso no se sabe, no, o sea, no lo traduce todo el mundo. Además porque Lenín Moreno se llevó también, y en esto, Abraham, es importante también repensarlo, se llevó la mayoría de las críticas del progresismo ecuatoriano. Fue, a ver, como era normal, fue el que traicionó el proyecto y el que hizo lo imposible para perseguir al correísmo en todas sus múltiples maneras. Y las otras voces se las llevaban liderazgos más históricos, como el de Nebot, o liderazgos más recientes, como el de Lasso. Yo creo que en ese juego Otto quedó como un poco ausente, ¿no? Esto de en terreno de nadie, y quizás salió, creo que ahora tiene una dificultad Otto hacia adelante, que es cuando tenga que discutir en términos programáticos, electorales, de qué va a hacer para el país, qué es lo que quiere hacer, ahí es donde habrá que escucharle y ahí la gente seguramente irá hacia un lugar, hacia otro. En este momento yo creo que es el principal rival elector del correísmo, sin lugar a dudas. Yo eso no tengo, porque se aclimata todo el mundo ahí, observa los números de Nebot, observa los números de Lasso, no creo que tengan capacidad de aglutinar, también con una lógica, Abraham, que tú conoces bien, lo presentan como lo nuevo más allá de que sea lo ultraviejo, porque él viene de, la edad no es lo que determina, porque viene de estructuras de cámaras empresariales, viene de haber sido vicepresidente, pero es más joven, efectivamente, lo intentaron también me acuerdo, con Rodas, o sea, esto no es Rodas. nuevo en el Ecuador, después se quedó en la nada, no es lo mismo obtener un potencial de voto de un 25% hoy que cuando se acerque octubre, cuando se acerque febrero. Yo he visto de todo en términos electorales en América Latina, pero hoy, casi sin hacer nada, aglutina pues todo ese no correísmo que se queda un poco en ese lado de no sabe hacia dónde acudir porque ya se cansaron del resto de liderazgos políticos en el Ecuador. Hay otro tema, compa, que se ha presentado en estas 2 últimas semanas, ¿no? Te diría que es un fenómeno que no es tan nuevo en el país, es esto que los ecuatorianos conocemos, seguramente están familiarizados con esta expresión, ¿no? El quechuchismo, ¿no? Esto se produce gracias a unas declaraciones pintorescas del candidato de la banca, Guillermo Lasso, ¿no? Que en sus videos que ya se van haciendo habituales, ¿no? En las redes sociales, empezó a proponer una reflexión sobre la importancia de hacer un voto consciente, ¿no? Y que le preocupaba a él que hay un candidato, sin mencionarlo, se refería a Álvaro Noboa Pontón, que está subiendo en encuestas y que sería más bien la respuesta al voto del que me importismo, ¿no? El quechuchismo. Yo diría que es un primo hermano del tiratuallismo, ¿no? La resignación convertida en voto. Es como que ya no nos queda de otra. ¿Cómo observas tú este tema, Alfredo? No sé si lo has valorado. ¿Deberíamos inquietarnos demasiado o este es un fenómeno meramente coyuntural? Pero Álvaro Noboa, según se dice, va creciendo como la espuma en las encuestas. ¿Qué opinas? Bueno, primero la aclaración, Abraham, es que nosotros no medimos a Noboa porque cuando empezamos a medir, que tardamos mucho tiempo, nosotros siempre lo hacemos, como te decía, 3, 4 semanas, no estaba en la palestra electoral, y digo porque he leído también un poco de todo, de algunos medios no tan amigos en el Ecuador, de que si hubiéramos eliminado en absoluto. De hecho, si Otto le dimos la puntuación que tiene, es porque es lo que decía nuestros propios datos de la encuesta. Es más, si uno mira lo que he visto publicado, en el fondo lo que han hecho es dividir el voto de Otto en esos dos, porque no hay otra gente que vaya a votar. Yo es lo que dice, más allá de no tener el dato propio de cómo ve la gente a Noboa, yo creo que se confunde la gente, o mejor dicho, muchos políticos, en el caso de lo que tú dices, bien de Lasso, o el propio Noboa en su apuesta, en que la gente esté cansada de la clase política no significa que no le importe nada. Yo creo que no, la gente tiene criterio, yo confío en que cuando alguien va a elegir, mayoritariamente la gente tiene su propio criterio y le importan las cosas. Otra cosa es que tenga descreimiento de la clase política, por ejemplo, no sé, porque le haya traicionado en lo que ha pasado los últimos 4 años, seguramente. Entonces hay un descreimiento. Yo no sé, es difícil de ver y atisbar lo que va a ocurrir. Yo no creo que Noboa tenga chances y oportunidades en el escenario electoral ecuatoriano, más allá de un repunte de la novedad, no porque sea el nuevo, porque es un candidato viejo y que lo he intentado 1000 veces, pero por aparecer nuevamente. Yo creo que se han puesto los focos un poco en alguien nuevo, aparece nuevo, siendo muy, muy viejo. Me parece que el escenario electoral ecuatoriano, Otto va a ser en buena medida el que agarre un porcentaje del voto, veremos a ver cuánto,
el banquero Lasso está todavía viendo si es capaz de quedarse con una cuota del pastel, de ese voto, ¿no? En el otro lado está el correísmo ampliado, que veremos a ver cuando se sepa bien la candidatura cuánto puede llegar a ampliar y cuánto puede llegar a tener, y está también ese sujeto electoral llamado del movimiento indígena, que también yo creo que ahí, en esos movimientos, se van a dar la acepción, teniendo en cuenta que en el Ecuador, en los datos últimos, es que casi un 29, no casi, 29,5% no lograron votar, 19,8% fue la abstención, casi 20 puntos, y luego entre blanco y nulo, si uno mira bien, blanco, nulo y abstención, en total fue 29,5, en total. Claro, allí yo sé que se hace sobre voto válido, por lo tanto, los blancos y los nulos cuentan, lo sé, pero lo que quiero decir es que 3 de cada 10 no van a votar. El resto va a estar distribuido. Yo tengo la idea de que Noboa tiene una gran dificultad, lo que te decía al principio de la charla, Abraham. ¿Qué horizontes plantea Noboa para el Ecuador? ¿Cuáles son los horizontes desde un modelo tradicional, conservador, de derechas, neoliberal, donde ya sabemos los resultados de los últimos 4 años? ¿Qué presenta de nuevo? Porque se puede decir en esa presión del quechuchismo, está bien como algo coloquial, está bueno, es algo que se dice, pero la gente, cuando depende de un respirador para salvar su vida, no dice que chucha. No, en ese momento no. En ese momento lo que quiere es tener un respirador. En el momento que necesita tener un salario, en el momento que necesita porque le tiene que dar de comer a sus hijos, en ese momento no es que chucha. En ese momento es quién me da el empleo para tener un ingreso digno para pagar. Cuando el niño va a la escuela y necesita material de la escuela, si es pública, cuánto cuesta, eso ahí no es que chucha. La gente no piensa así. La gente en su cotidianidad, yo no conozco a gente que desde que se levanta hasta que se acueste le importa todo un carajo. No. A la gente le importan las cosas. Otra cosa es que esté cansado del gobierno de Lenín Moreno. Pero confundirlo yo creo que sería un error. Evidentemente es legítimo y pueden presentar el eslogan que quieran y considerar que la ciudadanía es tonta. Eso es un problema de cada quien. Yo suelo respetar mucho a los pueblos y al pueblo ecuatoriano también. Y me parece que cuando es la hora de la verdad, Abraham, yo no creo que a nosotros nos importaran. Si yo está un familiar en juego su vida, a mí no se me ocurre decir que chucha. Cuando tengo un problema con un hijo. Me parece que hay que ser... Ahora, entiendo que como, no sé, conversación frívola, divertida, yo me río también, soy el primero que me río de ese tipo de expresiones, pero no sé si van a lograr convencer a una mayoría electoral con un discurso de ese tipo, porque la gente la está pasando muy mal y no creo que le importe un carajo a la gente lo que está sufriendo, ¿no? Pero cada quien elige su iniciativa política electoral como quiera. Yo lo veo así también. Yo creo que es una suerte de catarsis, ¿no? En momentos de coyuntura hay que desfogar un poco esta confusión de alguna manera. Pero es cierto que muchos han inquietado con lo que dicen, ¿no? Porque tampoco he visto estudios serios que respalden esto. Lo que dicen es una subida importante de la intención de voto para Álvaro Noboa, el eterno candidato bananero de nuestro país, Alfredo. Y vamos terminando ya, compa, y te agradezco muchísimo por el tiempo que nos has brindado. Lo que ha quedado claro es que el correísmo es una identidad fuerte, la más potente dentro del paraguas del progresismo, ¿no? Pero también es un clivaje polarizante que vertebra una buena parte de la política nacional, una buena parte, ¿no? Sin embargo, creo que podemos convenir, Alfredo, en que por fuera de esta dicotomía, correísmo, anticorreísmo, hay un mundo político lleno de matices, agendas poco exploradas que no por eso son menos urgentes. Estamos todavía instalados en una guerra de nombres y membretes, pero se discute mucho menos sobre los programas políticos. La última pregunta que te quiero formular, Alfredo, ¿cuál es el perfil que a tu criterio debe tener el candidato? ¿Cuál es el perfil deseable, ¿no? Que debe tener el candidato que postule por el progresismo, por la bandera del progresismo en Ecuador? A mi parecer lo que hay es una agravante, acuciante crisis económica, Abraham. ¿No? Los datos que nuestra encuesta nos daban, pero que se ha visto por todas partes, yo creo que cualquier persona que esté en el Ecuador no hace falta ninguna encuesta para darse cuenta de que la situación en su entorno, sus amigos, su familia pierden empleo, despedidos, ingresos reducidos a la mitad, más de la mitad, en la totalidad. Yo creo que la gente lo que está esperando es alguien que le venga a resolver sus problemas cotidianos o que marque las condiciones para que los
la situación cotidiana, económica, social de la gente sea resuelta. Sea resuelta no desde una perspectiva ahora de máximos, sino incluso de mínimos. Aquella persona que siga creyendo que no hay nada que hacer, que van a haber, no sé, una entelequia o unas fuerzas invisibles, o acuda a llamar a la casa de Donald Trump y a las puertas de Donald Trump para ver si se resuelven las cosas casi por arte paranormal, yo creo que tiene dificultades. Me parece que la cuestión central es que la gente quiere un gobernante, una propuesta que sea muy concisa, precisa, concreta respecto a qué va a hacer en los primeros días de gobierno en materia económica, sin promesas irresponsables, ¿no? Sin promesas no creíbles. Me parece que la gente no quiere ahora eso, me parece que quiere aterrizar en temas muy puntuales. Luego creo que hay un clima, un hábitat, un contexto en el Ecuador donde la gente está cansada del tema de la corrupción. También me parece que es algo que yo diría que no es una variable primera, puede ser de contexto, de hábitat, no variable de... Pues la gente lo que quiere es que le resuelva lo económico, pero la gente está cansada, está hastiada, está harta de también pues, estos 4 años que recordar Están que han sido asociados, años de... digamos, ¿no? Está absolutamente asociado, como tú bien dices. Yo creo que la cuestión de esto, también yo creo que la gente está buscando un aire fresco. Creo que venga quien venga, me parece que, de hecho es el efecto de Otto. Yo creo que la gente lo que ve es alguien ahí, bueno, es jovencito, nuevo, aunque no sea nuevo, pero yo creo que también hay algo de esto en la sociedad ecuatoriana, una sociedad también que por lo que nosotros hemos estudiado, que le tiene un gran respeto a la meritocracia, en el mejor sentido del término, a que a la gente vota algo que es serio, que es respetuoso. De hecho, Lenín Moreno gana las elecciones no por él, gana las elecciones porque fue subido por otra fuerza política donde uno puede criticar cualquier cosa, pero del correísmo todo el mundo decía, no, es que hace muchas obras, hay una seriedad de lo que se hace, de lo técnico, de lo riguroso. Creo que ahí hay otro bastión. Me parece que ese aire es lo que la gente va a pedir a la hora de votar. Yo creo que va a votar mucho con el bolsillo, creo que va a votar con el bolsillo por encima de cualquier cosa, porque cuando la gente tiene el agua al cuello, Abraham, yo creo que predomina más ese clivaje, es tener algo en el bolsillo, no tener algo en el bolsillo, que tener correísmo sí, correísmo no, leninismo sí, Otto sí, Otto no. La gente va a querer a alguien que le resuelva su cuestión del bolsillo. Y lo que sí es cierto, y ahí por eso tiene una ventaja el correísmo respecto al resto de fuerzas, es que en los últimos tiempos el correísmo demostró que en materia económica mejoró la situación cotidiana de la gente. Todo el mundo le puede criticar un aspecto u otro y además legítimo que se haga. Debe ser así. Pero en los últimos años hay crisis pre-correísmo económicas de índoles increíbles y hay crisis post-correísmo de índoles como la que estamos viviendo en el Ecuador. En medio hubo seguramente, insisto, aplausos, no tantos aplausos, críticas a hechos puntuales, pero en términos económicos, y eso lo hemos preguntado en nuestra encuesta, hay una memoria, no para votar hacia atrás, porque la gente no va a votar hacia atrás, por eso también es relevante de ver qué se hace hacia adelante, la gente no va a votar por lo que se hizo, hay una memoria de que sí, de que el correísmo logró resolver cuestiones económicas, la gente mejoró poco a poco, evidentemente no saltó de estar aquí a estar acá, pero sí mejoró, sí mejoró. Ahora, no, eso yo creo que es la variable, para mí, central en las elecciones, va a haber, y en eso sí tengo la sensación de que el correísmo tiene esa ventaja, tiene cuadros muy bien formados en lo técnico, en la discusión de qué hacer, de qué no hay que hacer. ¿No? Yo creo que ahí, eso es algo que yo creo que el progresismo no le damos la importancia que existe. En América Latina, el progresismo está muy bien formado, Abraham. Lo noté en Argentina, los debates de la economía son ganados por las corrientes progresistas. Los debates en Bolivia fueron ganados por las corrientes progresistas. Le decían los Chuquiagos Boys, no los Chicagos, los Chuquiagos, que es como se le llama indígenamente a esa zona de allá. Claro, yo creo que ahí, y en el otro lado está Piñera, está Lenin, o sea, está Macri, que ya demostraron que en economía no tienen esa capacidad. Por eso ahí creo que es una cancha interesante en términos electorales, donde lo económico va a predominar, pero después va a haber también mucha batalla sucia, Abraham. Estoy convencido de que va a haber mucha batalla, porque claro, cuando alguien no quiere discutir de ideas ni temas, lo más normal es plantear una batalla embarrada, la cancha embarrada, precisamente para intentar como, no, como cualquier buitre, intentar aprovecharse de eso. Yo creo que eso también va a ser otro eje que vamos a tener en los próximos meses en el Ecuador. Bueno, pues ya lo venimos viendo.
proscripciones, proscripciones, proscripciones. Eso también va a ser, yo creo que, transversal en estos próximos meses en el Ecuador y veremos. Alfredo, como siempre, es enriquecedor escucharte. Muchísimas gracias, compa, por el tiempo que nos has concedido. Y bueno, quisiera terminar, como lo hacemos siempre en Al Sur del Panal. Yo sé que tú eres un melómano sin remedio. Me gustaría que nos lances ahí alguna propuesta, alguna canción que te apetezca escuchar para terminar este diálogo. Políticamente no correcto, pero yo ahora me pondría así una suerte de Uf, Stromae, y pondría algo así de subidón para darle buena onda a toda la gente que os sigue y os escucha mucho en La Colmena. Nada que ver con lo que venimos hablando, pero de vez en cuando vienen bien estos temazos. genial. Estromé, te vamos a tomar la palabra. Puede ser Tout le même, ¿te parece? ¿Verdad Tulemen, el francés? buenísima, ¿Ah? tiene, no, es fantástica. Una de esas tiene un montón de buenas canciones, cualquiera de esas viene bien para subir los ánimos en estos tiempos que corren. Un fuerte abrazo, compa. Fuerte abrazo para ti, Abraham, y para toda la gente de La Colmena. Que estés muy bien. Chao, chao. Chao, chao.